Bienvenidos a Bnei Noyaj Academy, yo soy Rabino Tubia. Estamos estudiando Dinim, leyes para Bnei Noyaj. Hay algunos detalles interesantes que sirven, Dios mediante, como introducción para llegar a un concepto de cómo se aplica esto hoy en día en la práctica, en la justicia de las naciones. E incluso en las próximas charlas, Dios mediante, vamos a leer directamente de adentro, porque es muy interesante una carta de Rav Moshe Feinstein. Más adelante voy a explicar quién era, qué autoridad era, etcétera. Pero el punto es, vamos paso a paso. Primero que nada, ya explicamos que hay dos tipos de leyes, por así decir. Hay leyes que vienen de Dios, que son los 7 preceptos, por supuesto con sus ramificaciones, etcétera, pero es Dios que expresa esto a Moshe Rabbeinu en la entrega de la Torá. Moshe Rabbeinu transmite esto al pueblo de Israel, y etcétera, etcétera. Estudiamos los 7 preceptos y vamos a seguir profundizando sobre el tema. Por el otro lado, existen las leyes que los países establecen con un poder legislativo, con un congreso, incluso un dictador, qué sé yo. Pero el punto es que el país estableció esta serie de leyes para que la gente, la sociedad, pueda vivir normalmente, etcétera, etcétera. No son leyes que vinieron de Dios, son leyes que, de vuelta, la gente decidió, los seres humanos mismos decidieron que esto es lo que un país necesita para funcionar. Estos son los dos tipos de leyes. Cuando un juez tuerce, por así decir, la justicia por un beneficio propio, por ejemplo, por recibir soborno, o porque tiene ganas, o porque es el amigo del otro, etcétera, etcétera, etcétera. Si se trata de una de las leyes que vienen de Dios y el juez torció la justicia, por llamarlo de alguna manera, fue injusto, tiene pena de muerte, porque está activamente anulando la ley de Dinim, está transgrediendo el precepto divino de Dinim. Entonces le corresponde pena de muerte según el castigo que existe para la transgresión de los preceptos de Bnei Noyaj a partir de un Ben Noyaj, a manos de un Ben Noyaj. Transgredió, recibe pena de muerte. Esto es al respecto de las leyes que vienen directamente de arriba, por así decir, de Dios. Pero si un juez transgrede las leyes que el país estableció, por las mismas razones, porque recibió soborno, porque es el amigo de, porque es el primo de, etcétera, etcétera, dentro del marco de las leyes de Bnei Noyaj no recibe pena de muerte. Por supuesto que está haciendo una injusticia y está mal lo que está haciendo y tendrá que ser juzgado por el mismo cuerpo de leyes que probablemente él mismo participa de ese grupo de leyes, porque es parte de la Corte Suprema, Corte de acá, Corte de allá, no sé. Pero sea como fuere, no está dentro del marco de las leyes de Bnei Noyaj juzgar como pena de muerte a este juez. Y en esto mismo hay una discusión, como ya mencionamos anteriormente, profundizando un poquitito más entre Rambam, Maimónides, Rabbi Moshe ben Maimon, y Ramban, Nachmanides, Rabbi Moshe ben Nachman, que de vuelta, ambos vivieron en España, unos 100 años de diferencia, el Rambam primero, Ramban después. El Rambam va a decir que hay pena de muerte para Bnei Noyaj cuando el juez no hace justicia. No es que hace injusticia. No es lo mismo retenerse, detenerse y no hacer algo que ir y hacer algo, por ejemplo, mal. Supongamos un juez o un testigo incluso, esto es lo que dice Rambam, Maimónides, que deciden no juzgar un caso porque no quiere, porque es justo el amigo, es el primo, es el tío, es el conocido, lo que sea. El juez decide no hacer justicia. No hace nada, se queda en su casa sentado y no hace nada. Para el Rambam tiene pena de muerte. El testigo que decide no testificar en un caso determinado, porque dice, no, pero yo no tengo ganas, no sé, ¿para qué? Me quedo mirando Netflix, televisión en mi casa, no tengo ganas de ir a ser testigo de este caso, a pesar de que yo lo vi y yo puedo ser testigo. Esa persona, según el Rambam, según las leyes de Bnei Noyaj, según las leyes que vienen de Dios, recibe pena de muerte. Para Ramban, para Nachmanides, no. ¿Cuándo se recibe pena de muerte? Cuando el juez directamente, y no un testigo, un juez directamente tuerce la justicia, de vuelta, por la razón que sea. Puede ser porque tuvo ganas, no estamos hablando de errores, un error es otra historia, pero cuando tuvo ganas, cuando quiso, cuando recibió un beneficio de soborno o lo que sea. Esta discusión entre Rambam y Ramban no tiene una solución, por así decirlo. No es que yo puedo levantar la mano y decir, la ley es así, la ley es así. Son dos gigantes que opinan sobre esto. Pero aún así,
¿Por qué decimos que no tiene, digo que no tiene solución esta discusión? Porque en la práctica hoy en día no se aplica la pena de muerte, como vamos a explicar Dios mediante en las siguientes clases. Un punto más para entrar, digamos, Dios mediante en la siguiente clase a otro asunto importantísimo. Un Ben Noyaj no puede tomar la justicia por sus manos. Si una persona ve que otro está haciendo idolatría, una persona ve que otro está robando, no lo puedes ir a matar. Y si lo vas a matar, sos un asesino. ¿Por qué? Porque tiene que haber un juicio. Tiene que haber un juicio con un testigo por lo menos, con un juez por lo menos, de acuerdo por supuesto a las leyes del país. Puede ser que sea diferente las reglas que los países deciden para hacer juicios. La cantidad de testigos, la cantidad de jueces, la cantidad de instancias bajo las que se juzga un caso, sea como fuere, no importa, pero está prohibido tomar la justicia por tus manos. Podés llevarlo a un juicio, a la justicia o lo que corresponda, pero no se debe tomar la justicia por propias manos. La conclusión de todo esto es que hoy en día la pena de muerte para Bnei Noyaj no se aplica, pero todavía hay que desarrollar esto un poquito más, Dios mediante, en la próxima clase.